Hola, estamos esperando a Luciana, que nos va a acompañar hoy. A ver si se conecta. ¿Se escucha bien? Genial. ¿Se escucha? Sí. Hola, Lu, Hola, ¿cómo porque te estás? veía, pero Ah, como que sí. quedaba cargando la invitación. Qué raro esto, ¿no? Muy raro, muy raro. A ver, para que vamos a ver un Bueno, poco, porque al ver que no arrancaba, corrí la cámara. Bueno, vamos a esperar un poquito que se vayan conectando. ¿Todo bien, Lu? todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá, en esta nueva experiencia de la comunicación en Todo, vivo. todo muy videollamada, todo muy visual. Ay, sí. Bueno, Pero bueno, es así tocó. ahora, ¿no? ¿Cómo? Que es así ahora. Tal cual. Quedó flexibilizar y adaptarnos un poco al contexto actual. Que bueno, la idea un poco es hablar de eso hoy, ¿no? Hablar de las habilidades sociales y de los cambios que surgieron en este último tiempo. ¿Querés que esperemos un poquito? Exacto. ¿Arrancamos? Como quieras, si querés vamos contando un poco de lo que vamos a hablar, porque bueno, habilidades sociales es algo que se viene escuchando últimamente mucho más en el ámbito quizás en el que estamos nosotras. Eh, bueno, para los que no saben, trabajamos juntas en Grupo Etapas. Yo Damos un soy taller Lucía y de habilidades Giovanni sociales también para niños. En este nos... juntas y después por separado también otros varios. Exacto. Así que Bueno, la idea es una de las... hablar de esto, ¿no? La pandemia hoy en día produjo como un gran impacto en nuestras vidas, en la forma de estudiar, de trabajar y sobre todo también de relacionarnos, ¿no? Y veíamos nosotras al charlar de qué temática podíamos abordar, creímos un poco en esto de las habilidades sociales porque creo que las medidas de aislamiento que se tomaron hoy en día frente a la situación sanitaria puso esto, lo importante que es para nosotros el relacionarnos, ¿no? Uno al charlar con las personas, te das cuenta que las preguntas que surgen es, ¿cuándo voy a poder abrazar, no sé, a un amigo? ¿Cuándo me voy a poder volver a juntar? ¿Cuándo voy a poder ir a la escuela de nuevo? ¿Cuándo todo va a volver a ser como antes, ¿no? Esto lo escuchamos como todo el tiempo y vemos que a veces generó como mucho impacto el aislamiento, más a veces que esto del COVID y demás. Fue como muy fuerte esto de encontrarnos aislados socialmente. Exacto, y también algo súper importante es esto de cómo llevar las habilidades sociales que venimos, como lo venís nombrando vos, hacia este nuevo contexto que es todo tan distinto. Y Exacto. justamente es como decimos, qué bueno sería hablar de habilidades sociales justamente cuando la indicación hace 4 meses es tener distancia social. Entonces, bueno, ¿qué pasa un poco con eso? Es que las habilidades las tenemos que seguir trabajando, ¿no? Justamente esto Exacto. veíamos que a raíz de la situación que nos toca vivir actualmente, tuvimos que cambiar los modos de vincularnos, las formas, la frecuencia, también esto, hay menos abrazos, hay más videollamadas, algo que era un recurso que yo utilizaba bastante poco y de repente tu vida hoy está llena de Todos, videollamadas. Esto de repente ir, voy a tomar mates a tu casa, ya no está más, y bueno, llegaron un poco las sorpresas por Rappi o otras aplicaciones y uno va buscando un poco la creatividad y la idea era esto, de ver y charlar y generar un espacio donde podamos pensar esto, bueno, ¿qué son las habilidades sociales? ¿Para qué sirven? ¿Qué hablamos cuando hablamos de habilidades sociales? ¿No? Y entonces el libro está exacto. apuntado a eso y que podamos como participar un poco todos y charlar. Bueno, quizás está bueno empezar, lo que pensábamos nosotras es, bueno, tratar de definir qué son las habilidades sociales, ¿no? Que son estas conductas que se vuelven necesarias para relacionarnos con los demás, con otras personas de manera efectiva, y es muy importante esto de remarcar efectiva y que mutuamente sea satisfactoria, ¿no? Que las dos partes lo
lo disfruten, por así decirlo. Vemos que es algo que va desarrollándose desde que nacemos, desde que estamos en este contexto, relacionándonos con otros, en la aparición del lenguaje o cuando aparece el control, el motriz, esto de movernos, de conocer un poco el contexto y empezar a generar estas habilidades. Y sí, porque somos seres sociales. Exacto, esto de, bueno, ¿no? Empezamos desde muy chiquitos a vincularnos, a generar estas habilidades, a partir de que entramos en el colegio, vamos a relacionarnos con los pares, con un núcleo diferente a lo que es el núcleo como familiar y más próximo. Entonces ahí también empezamos a perfeccionar esas habilidades, a generar nuevas. Y ahí también es muy importante esto de, bueno, a ver, el rol que cada uno cumple, como papá, como par, a veces como maestro, como adulto que acompaña en el desarrollo de estas habilidades. Podríamos decir, como metafóricamente hablando, que es como nuestra cajita de herramientas para relacionarnos con otras personas, ¿no? Es como, bueno, tengo mi caja de herramientas para vincularme con otro, y esto es un concepto que a nosotras nos pareció como bastante gráfico y que se utiliza bastante porque no siempre usamos las mismas herramientas todo el tiempo, ¿no? Y que a veces tenemos que ir buscando nuevas para agregar a nuestro bagaje. Y esto creo que fue un contexto... Sí, adaptarnos. Tal cual, que fue un contexto que nos hizo esto, buscar de repente nuevas herramientas para poder seguir vinculándonos, que es algo tan importante para nosotros. Digamos que son como esto, como las conductas necesarias para vincularnos con otras personas, nuestras destrezas que nos van a permitir esto a veces, como ya de relacionarnos con otras personas, defender derechos, resolver problemas, comunicarnos, expresar nuestras propias emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, esto sí, y siempre como remarcando de manera efectiva, adecuada, donde el vínculo sea de manera satisfactoria. Y algo que también es muy importante en esto es que se aprenden, ¿no? Esto creo que es un concepto súper importante, es que las podemos trabajar, las podemos ir moldeando, podemos ir acompañando en el desarrollo de esas habilidades, porque no siempre necesitamos las mismas habilidades, ¿no? Exactamente. Esto de, no sé. Bueno, y sí. En el trabajo, uno a medida que va creciendo va necesitando otras habilidades, ¿no? Habilidades en la escuela, pensando quizás en los chicos, en manejarse con un grupo de pares, como adultos a veces en habilidades para trabajar, habilidades a veces para concretar citas amorosas o manejarse en otros espacios. La verdad que son súper necesarias. Vivimos en un mundo con otras personas. Sí, sí, tal cual. Y hablábamos también un poco de eso cuando preparábamos de qué hablar, como para que quede bastante completo, como empezar por esta cuestión de que las habilidades sociales son estas herramientas que nosotros tenemos con las cuales a veces contamos y a veces las aprendemos, y de qué forma uno puede decir, bueno, ¿cómo se aprende? ¿Cómo hago yo para aprender algo que justamente es una habilidad social? Y más o menos por lo que nosotros vemos y en el consultorio y lo que es la teoría, hablamos de que hay tres maneras básicamente de aprender las habilidades sociales. Como para empezar, tenemos la experiencia directa, esto es, vamos creciendo, vamos desarrollándonos, y todas las experiencias positivas que tenemos tienen como un resultado positivo, alcanzamos quizás un objetivo y eso se guarda como en nuestra experiencia, sí, y es una herramienta. eso, lo vivimos nosotros mismos, vamos y lo hacemos. Entonces, no sé, bueno, como recién decías, no sé, voy a un recreo, pido la galleta de tal manera, bueno, eso me funcionó, esto no me funcionó, esto de manera directa que lo vivenciamos nosotros en esa situación. Tal cual. Y ahí aprendo que si esto lo digo de esta manera, posiblemente obtenga el resultado que quiero, entonces es lógico que, o posiblemente la próxima vez que quiera alcanzar el mismo resultado o el mismo objetivo, vaya a hacerlo de la misma manera. Entonces eso sería como una experiencia, un aprendizaje por experiencia directa. O sea, creamos nuestra propia herramienta, la ponemos a prueba y nos funciona. O no nos funciona, entonces tenemos en cuenta que esto, bueno, no lo voy a hacer más o voy a intentar no repetirlo. Sí, es bueno. Pero esa sería la manera. Más allá de los modos que lo vamos a ir explicando, se aprenden un poco en la cancha como cualquier otra habilidad, como, no sé, aprender a andar en bici. Es algo que yo tengo que ir, puedo estar observando, pero tengo que llevarlo a la práctica y ver qué sucede. Obvio. Obviamente por eso la exposición o el formar parte de grupos y vincularnos muchas veces nos deja ver
con qué contamos o qué nos falta, o bueno, en el caso de los nenes chiquitos muchas veces esa observación se hace por parte de los padres, entonces son ellos quienes vienen a consulta preocupados porque notan cierta dificultad en el vínculo. De más grande puede ser la propia persona que dice, che, no me está saliendo, no puedo, no, resulta que lo que decías, hace un montón que quiero concretar una cita y no me sale, estaré haciendo algo mal, será que algo está impactando de manera indeseada, y bueno, muchas veces ahí es donde vamos a buscar en lo que es la habilidad social, porque es la forma que tenemos de vincularnos, y muchas veces desde el registro o el no registro se hace de la manera inapropiada, entonces está buenísimo siempre saber que se cuenta con la posibilidad de mejorarlas, de aprenderlas. Y esto de que no es algo innato, a ver, son conductas, y gracias a esto, a que son conductas, son observables, son medibles, son modificables, no es algo innato en el ser humano, sino que las podemos ir aprendiendo, ir apuntando, y siempre tienen que ver con una reacción en el otro, entonces a veces esto que hablamos en la práctica, yo necesito llevarlas al campo para poder ver la reacción del otro, ver qué sucede, porque no es una habilidad de autonomía personal, como, no sé, lavarme los dientes o utilizar un cajero automático o una máquina. Yo estoy con un otro, y en ese otro está bueno. Esto de ir aprendiendo, y esto de los modos de aprender, como bien vos decías, como decíamos, se pueden aprender, hay diferentes vías a las cuales podemos acceder. De un modo directo, esto de, bueno, lo vivo yo desde mi lugar y aprendo que sí, que no. Esto de un modo por imitación, esto que vos decías a través a veces de los papás, a veces esto de, bueno, nosotros dar como el ejemplo o empezar a mostrarles esas situaciones, cómo nos manejamos de manera habilidosa socialmente. Esto que hablábamos un poco también en el vivo de regulación emocional, esto de, bueno, es un recurso súper efectivo el mostrarnos, el mostrar, bueno, mira, estoy enojado, entonces como, mira, mamá o papá se enojó y está haciendo esto. No lo están viviendo ellos en esa situación, los chicos, adultos, todos aprendemos igual de la misma manera, pero nos permite esto, ver a un otro haciendo algo habilidoso. Exacto, qué distinto es en el entorno familiar cuando uno observa que ante el enojo están los gritos, las peleas o está la expresión emocional. Entonces, obviamente ahí estamos aprendiendo también habilidades. Aprendo la habilidad de gritar o de pelearme cuando algo no me gusta, o aprendo la habilidad de contarlo y de poder decirlo, que alguien me ayude o me oriente de qué manera expresar lo que estoy sintiendo. Y eso es lo que después se va trasladando. A ver, el aprendizaje por observación es justamente esto. Lo que observo y veo que funciona en el entorno, lo adquiero. Muchas veces esta cuestión de que funcione o no también está dada por el mismo entorno, porque no se cuestiona. Entonces, lo que decíamos, si en una casa suele haber muchos gritos, muchas peleas, es muy probable que no se cuestione si eso está bien o mal, porque es el modo de relacionarse. Sí, porque eso después se va por modelos otros también, ¿no? Tal cual por los modelos, por el contexto. Entonces es de esto que hablamos. Se pueden aprender a través de diferentes vías. De modo directo, por imitación, o esto a través de instrucciones, ¿no? Como de pasos a seguir, ¿no? Uno aprende estas habilidades a veces de manera como, esto, más instructiva, esto vamos enseñando como un paso a paso. A veces esto es lo que hacemos bastante en los talleres, como enseñar, bueno, a ver, entro al lugar, saludo, cómo es mi cara frente a esa situación, cómo lo tengo que hacer, también ver esto, en qué contextos es de una forma y cuáles en otra. Cuando hablamos de habilidades. Sí. Y cuando hablamos a veces del aprendizaje por instrucción, a mí se me ocurre que es lo que siempre hacemos a veces, siempre hacemos en el taller, que tratamos de también apuntar a la explicación, de que muchas veces son reglas sociales que los chicos se cuestionan, como dicen, ¿por qué tengo que saludar? Está bien, puede ser que no haya una explicación más allá de que es algo que socialmente está bien visto, que es una muestra de cordialidad, de que si vos vas a comprar un helado, nos pasa cuando salimos en las salidas que hacíamos, bueno, a ver chicos, llegamos y saludamos, pero más allá de que es algo que está impuesto, estoy acá, vengo a comprar un helado, si no es posible que no te atiendan porque no te presentaste. Exacto. Entonces, quizás brindar la herramienta para lo que te va a servir, no es simplemente, toma, acá tenés un destornillador, fíjate, anda probándolo, no, como que tiene un feedback constante justamente con la sociedad. Exacto, y esto que hablamos, a ver, son necesarias porque vivimos en un mundo social y nos van a permitir un montón de cosas, desde reclamar algo, desde solucionar un problema, desde expresar emociones, entonces es importante que las trabajemos
para que todo esto lo podamos hacer de manera efectiva. Y esto que hablábamos, y también es muy importante establecer la distinción, en que algo es tener habilidades sociales, que son estas conductas específicas que nos permiten relacionarnos, y otra cosa es competencia social, ¿no? Esto de poder aplicar estas conductas en un contexto adecuado. Yo puedo aprender esto que decía Lu, entrar en un lugar con una sonrisa para parecer como simpática, amable, y por ende que el otro tenga más ganas de interactuar conmigo, pero quizás si tengo que entrar, no sé, a un velatorio o a un lugar donde una amiga está llorando, sonreír todo el tiempo no va a ser habilidoso. Entonces, muchas veces tenemos que ver esto, contar con las habilidades y ver esto, en qué momento vamos a aplicar esas conductas y tener muy en cuenta los contextos, porque eso también va a determinar que algo sea habilidoso o no. Por Y esto es supuesto. algo que... Bueno, y un poco hablando, sí. Sí, no, decilo. No, que un poco hablando de esto de la aplicación al contexto, se me ocurre también hablar de lo que son los componentes, porque no es que uno habla de la habilidad social en general. Ay, están escribiendo, se me va la atención. Ahí vamos a ir viendo. Uh-huh. Bueno, sí, ahora vamos a hacer mención a eso. Está bien lo que decís, está buenísimo. Decía que esto de los componentes de las habilidades sociales, si bien uno lo ve como una generalidad, después empezamos a pensar que lo que vos mencionabas más temprano, esto de los componentes no verbales, acompañar lo que digo con un gesto, escuchar. Nosotras en los talleres siempre somos súper hinchas con esto de escuchar con todo el cuerpo, desde la gestualidad, yo sé que vos me estás escuchando, pero demostrámelo. Por ejemplo, Entonces, porque las ahí habilidades también tienen como un doble componente, por así decirlo. A ver, es el componente no verbal, el componente verbal. Cuando hablamos del componente verbal, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia al lenguaje corporal, a lo no dicho, a la postura que ponemos cuando estamos en interacción con otro, que también comunica esto que decíamos, la mirada, la postura, cómo ubico las manos, esto que Lu decía, muchas veces con los chicos trabajamos esto, bueno, escucho con todo el cuerpo, porque los chicos, no, yo te escucho con las orejas. No, a ver, si vos estás mirando para otro lado, tu postura corporal no me da la sensación de que me estés escuchando, entonces eso también está bueno poder trabajando en también los componentes estos no verbales de la comunicación. Después tenemos los verbales, que sí, esto que veníamos como diciendo, que tiene que ver con lo que decimos, el contenido, esto de, bueno, como decíamos, expresión de emociones, que quizás eran todas cosas que tenían que ver más con lo verbal. Sí, no solo el mensaje en sí, o sea, lo que quiero transmitir, sino de qué manera lo transmito. Hablamos mucho de lo que es el volumen, si estoy enojado te grito, posiblemente es como el reflejo, lo que se observa justamente, el componente verbal y el no verbal. Si bien el no verbal no es palabras, son las cosas que nosotros observamos de la habilidad, observamos a través del gesto, observamos también o tenemos una repercusión a través de la palabra del enunciado en sí. Entonces, desde lo verbal, el mensaje dicho de qué manera, el énfasis que le pongo, si acá decían, comunicación es en gran medida no verbal. No, sí, es verdad, es un gran componente y que a veces nos olvidamos como mucho, ¿no? La gente a veces está más atento de lo que dice que cómo lo dice, y esto tiene que ver mucho en la reacción con el otro. Hablamos siempre de habilidades sociales, y esto que remarcamos todo el tiempo tiene que ver con un otro, entonces cuidemos muchas veces en cómo lo decimos. No, lo dije bien, no te lo dije mal. Bueno, pero pusiste una cara que no parece. Exacto, y ahí, bueno, es como que está todo súper relacionado porque no solo cuando uno emite un mensaje hay que atender a lo verbal, a lo no verbal, sino también cuando la respuesta del otro, estoy esperando a mí, por ejemplo, me pasa que vos decís algo con una intención y la otra persona te mira como, no te entendí lo mismo, entonces atender no solamente yo que soy la que me estoy expresando, sino la respuesta que tengo, más allá de las palabras de la otra persona, también es algo que siempre hay que apuntar. A ver, fíjate cómo te está mirando, vos crees que si te pones a cara es porque le cayó bien lo que le dijiste, será que le molestó, entonces como que a veces un poco orientar a los chicos cuando son más chiquitos o a través del desarrollo en los espacios de taller, también un poco se basa en eso, en hacerles o llevarlos a observar las cosas que a veces son difíciles de observar, obviamente. Sí, y también no solo en los chicos, también en los adultos, a veces los adultos también nos olvidamos un poco de esto. No llego a ver el comentario, no sé si vos lo ves distinto. Sí, se ven afectadas las habilidades sociales ahora en este contexto donde se restringe el contacto físico, por supuesto, las expresiones faciales al tener que utilizar
Tapaboca, Bien, ajá. eso En el es caso un del poco lo que queríamos hablar. Tiene que ver esto que decíamos de, bueno, las habilidades sociales y la competencia social, ¿no? Creo que esto tiene que ver mucho con las habilidades que nosotros teníamos, quizás no sé, gestuales, o las formas que teníamos de acceder a relacionarnos con otros. Quizás hoy, si las seguimos implementando, a ver, si yo hoy llego a un lugar y quiero saludar con un beso, probablemente me griten y mucho, y no voy a ser habilidosa. Entonces, eso también nos puso, a ver, por más de que tengamos las habilidades, en algún momento las podamos retomar y va a tener que ver con la competencia social, hoy vamos a tener que buscar algo alternativo y por eso nos parecía bueno generar este espacio. Vamos a tener que flexibilizar y generar algo alternativo para comunicarnos. Es verdad esto que lo que hablábamos recién, en el tapabocas quizás no nos deja ver tanto nuestra cara, quizás más sobre todo a los nenes más chiquitos. Entonces vamos a tener que generar conductas alternativas para relacionarnos con los otros. Vamos a tener que ahí ser un poco más creativos y encontrar otras cuestiones que quizás no tengan que ver tanto con el contacto físico. Sí, o mismo ya mencionarlo implica que estamos siendo conscientes de que la expresión hoy en día no es la misma o no nos podemos expresar por un impedimento ajeno a nosotros, que es el tapabocas a la hora de salir. Entonces, bueno, el que lo puede pensar de esa manera ya es un montón, porque vas a salir a la calle sabiendo que quizás te estás perdiendo de algo muy importante. Entonces ahí está la cuestión de flexibilizar, quizás se pregunta más, estamos atentos a otras cuestiones corporales y no tanto gestuales desde la cara. Exacto. Pero Eso sí, a por ver, la verdad supuesto. que, no sé, las emociones, como hablamos, las expresamos muchas veces a través de conductas. Esto de, no sé, si yo siento amor por alguien, probablemente le vaya, no sé, dar un beso, un abrazo, una aproximación física. Si yo también estoy a veces enojado, o esto con los chicos, bueno, no te hablo en el recreo. Bueno, cosas que ahora, si vamos a seguir utilizando esas mismas medidas, no le va a llegar ese mensaje al otro. Entonces tenemos que buscar otras formas, esto que decíamos, mensajes de texto, mandar un regalo, escribir, utilizar quizás más los tonos de voz, algo que diferente tanto a lo gestual, que hoy quizás lo tenemos como más tapado por el tapaboca, pero tenemos que buscar algo alternativo y un poco esto era la idea de hoy. Pero para eso es importante entender esto, que las habilidades sociales tienen componentes no verbales y componentes verbales. Y a estos dos focos de las habilidades le tenemos que prestar mucha atención. Por esto que hablábamos, a veces queremos dar un contenido y lo damos de una manera que no acompaña adecuadamente el lenguaje del cuerpo, el lenguaje corporal, ¿no? Tal cual, y algo que es súper importante, que además de los componentes verbales y no verbales, también están como los componentes, como quien dice, ocultos de la habilidad. En el proceso del aprendizaje, la conducta es lo que se ve a través de lo verbal y de lo no verbal, pero también está la adquisición de la habilidad en el plano de lo que es la habilidad en sí, mentalista, de pensar, ponerse en el lugar del otro, la habilidad emocional, la habilidad Empatía. de autoconocimiento. Exacto, y esas son quizás las cosas que se trabajan y después el resultado es lo que se ve en la conducta, porque justamente cuando uno trata de explicarle a un chico que se ponga en el lugar del otro, eso es darle lugar a una emoción. Entonces, el recorrido que hacemos para llegar a eso es lo que después vamos a ver cuando el chico ve a un amigo que está triste y le pregunta cómo está. Entonces, o justamente en este contexto, como para situarlo mejor, también hablamos mucho de, no sé, se me ocurre pensar en los nenes que hoy quieren hablar con un amigo y el amigo justo no está disponible o está haciendo otra cosa. Entonces ahí el chico que no va a poder lograr su objetivo de hablar con el amiguito va a sentir una emoción, se va a sentir mal, lo va a querer expresar en su casa y lo va a quizás también expresar a través de una conducta. Sí, Entonces o los ahí está accesos como todo están el componente. tal cual, o los accesos están cerrados, o los accesos que conocíamos, ¿no? El otro día, hablando con una mamá que le proponía a su hijo el relacionarse con unos amigos nuevos, y ahora cómo lo hago, porque no lo puedo hacer, porque bueno, él conocía que la forma de relacionarse era el recreo del colegio, bueno, tenemos que empezar a generar algo alternativo, porque si no nos aislamos socialmente demasiado. Y ahí a mí, ¿Cómo? sí, 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 decilo, porque decilo vos porque quizás me voy de tema con lo que iba a decir. No, bueno, iba a empezar a hablar un poco de esto. ¿Cuándo tenemos que trabajar las habilidades sociales? ¿No? Esto que es Ah, bueno, estamos muy conectadas. terrible. Por eso trabajamos juntas.
A ver, va a haber algunos estilos de comunicación que van a fomentar, que van a ayudar, que van a hacer más fácil los intercambios sociales, y va a haber algunos estilos de comunicación que van a interferir en cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a veces detectar el estilo de comunicación que estamos utilizando y aprender a modelarlo y llevarlo a estos estilos más funcionales para relacionarnos con otras personas, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que podamos hablar y de los 3 estilos de comunicación que existen, teniendo en cuenta y volviendo a repetir que la comunicación es una habilidad, algo que podemos aprender y que es muy importante en nuestro día a día, porque eso va a determinar cómo nos expresemos, cómo expresemos las emociones, las opiniones, ¿no? Y los resultados que vamos a obtener también. Sí, sí, por supuesto. A ver, nosotros cuando observamos la queja, o por ejemplo, tanto de los padres hablando de nenes más chiquitos, o mismo de personas más grandes, jóvenes o adultos que dicen, no sé, y no me contestó, bueno, pero ¿cómo se lo dijiste? También un poco ir a focalizar a la forma en que uno tiene de comunicarse hace que podamos también ver qué herramienta empezamos a utilizar, justamente Exacto. empezando por esto del estilo de comunicación. El estilo de comunicación a veces está como bastante fijo, pero a su vez va fluctuando, va cambiando entre las personas, podemos usar un estilo más o menos siempre igual, pero en determinado contexto saber que no lo puedo usar, entonces ahí denota la flexibilidad y en eso también podemos trabajar. Sí, hay un Así estilo que, no. predominante, pero es verdad que no todos actuamos siempre del mismo estilo, pero hay un estilo que predomina. Y esto que decías es importante. Entonces está bueno que podamos detectar cuál es el estilo, porque de acuerdo al estilo va a generar una reacción diferente en el otro, ¿no? Entonces podemos hablar de 3 estilos, como en un continuo, hablando de lo que vos decías, Lu, que predomina uno, pero que a veces vamos como cambiando. Tenemos en un extremo un estilo más pasivo, inhibido, en otro extremo un estilo agresivo, y en el medio al que vamos a apuntar y el cual vamos a hablar de una competencia social y habilidades sociales, en el estilo asertivo o más adecuado, ¿no? Que lo ubicaríamos como en el medio. Podríamos empezar a Sí. hablar del estilo pasivo o inhibido, que tiene que ver esto con personas que les cuesta como quizás expresar sus sentimientos, sus emociones, que a veces responden a las demandas de los demás, tratando de evitar conflictos, de no entrar en problemas, evitan ciertas situaciones. A veces es muy difícil pensar en enfrentarse o plantear algo para defender alguno de sus Sí, derechos. decir que no. Ahí también está esta cuestión del componente de la habilidad en sí mentalista o de autoconocimiento, que es lo que justamente refleja el expresar deseos, opiniones, hacer valer mis derechos y respetar los derechos ajenos. Una persona con un estilo muy pasivo o inhibido posiblemente sepa que lo que está pasando es injusto, pero no tenga la forma de poder decirlo. Entonces, ante la posibilidad de una confrontación o de un malentendido o de un enojo, prefiera no decir nada. Exacto. Entonces ahí está demostrando justamente que no es hábil para expresar lo que piensa. Sí, esto es como más tendencia a evitar. Y relacionando un poco lo que hablábamos recién de los componentes no verbales y verbales, una persona en este estilo de comunicación, en los componentes no verbales, podríamos hablar de una mirada más evitativa, no fija tanto la vista, un como amplio distanciamiento físico, hay poco contacto. Más del que corresponde ahora. Claro, tal cual. Hablaríamos de esto, de una postura esto como evitativa frente a la situación. Son todos estos componentes, el tono de voz muy bajito, que acompañan a este estilo, ¿no? O el tipo de comunicación es más escaso, responde preguntas pero de manera muy cortita, evita formular preguntas, cuando habla El como quieras. rápida. ¿Cómo? El como quieras. No sé, como quieras, me da lo mismo. El tono a veces es más monótono, o esto medio las respuestas son monosílabas, sí, no, agrega poco, esto no amplía sus respuestas. Eso también es algo que trabajamos mucho con chicos, con adultos, porque como hablamos, las habilidades tienen que ver, trascienden a cualquier edad, entonces se trabaja en diferentes edades. Entonces hablaríamos como de este estilo más pasivo inhibido en uno de los extremos, ¿no? Donde estas personas tienden a evitar
ciertas situaciones y a veces responden a la demanda de los demás para evitar conflictos, ¿no? Y esto está acompañado de ciertos componentes no verbales y verbales. Después hablamos en el otro extremo de un estilo más agresivo. No estamos hablando de personas buenas o malas, sino de estilos de comunicación, ¿no? Acá podemos encontrar personas que quizás defienden sus derechos, pero a veces sin tener en cuenta el derecho del otro, ¿no? En la forma en cómo lo expresan. Podemos hablar de este estilo. Sí, es justamente lo contrario. Exacto, O uno sea, como muy en cuenta el al que otro. tiende a ser predominante, claro. Entonces, si yo pienso que esto está mal, no me importa lo que vos opinás al respecto, te lo digo, y quizás a veces también está acompañado de el tono y el tono de voz y el volumen que hace que el estilo sea justamente agresivo como se define. Exacto, o a veces te dicen, bueno, pero es la verdad. Bueno, la verdad duele a veces. Claro, Buscar cómo decime la decir. verdad, pero de una manera más habilidosa. No te estoy diciendo que no me la digas. No, nosotros nos han dicho, estás muy ojerosa. Es verdad, no te voy a mentir, estoy ojerosa, pero no me lo No digas. me gusta tu corte de pelo. Exacto. Exacto, sí, sí. Cuando hablamos de un modo agresivo, no estamos hablando de, a ver, desde ya que es agresivo, pero de un golpe, sino que estamos hablando a veces esto de algo que suene agresivo, que puede ser a veces un comentario, un tono de voz, esto que decíamos, un callate, es agresivo, o que alguien venga y te diga, este vestido te queda horrible, es agresivo. Quizás el mensaje no está mal porque alguien te puede guiar y decirte este vestido te queda horrible, pero el estilo es agresivo. Bueno, justamente ahí se me ocurre pensar en dos cosas. Una que es como la herramienta del filtro mental que tanto también trabajamos, de decir, graficar de alguna forma esta cuestión de yo tengo la posibilidad y la libertad de pensar lo que quiera, porque los pensamientos justamente es algo a lo que es muy difícil atacar, entonces está bien, me doy la posibilidad de pensarlo, pero a modo hasta gráfico, decir, bueno, este pensamiento va a pasar por un filtro antes de decirlo, y cuando pasa por ese filtro lo voy a decir de una manera que la otra persona no se sienta lastimada, que no se sienta perjudicada, y eso se trabaja un montón, porque lo que Exacto. tratamos de enseñar justamente es esto, vos podés pensar eso, vos podés pensar que mi pelo está horrible, que estoy ojerosa, ahora, si tenés ganas de decírmelo, fíjate de qué manera decirlo para que eso no sea algo que a mí me haga sentir mal. Exacto, Y de porque hecho a mí ahí, me pasó el otro día uh-huh, todo lo contrario, entré a una sesión de taller y yo re emocionada veo que alguien se había cortado el pelo y fue como, ¡ay, te cortaste el pelo! Y del otro lado recibí todo menos un gracias. uh-huh, Entonces ahí fue cuando, bueno, mirá nosotros, o sea, esto es algo que nos atraviesa constantemente. Quizás yo desde mi experiencia y desde lo que me gustaría recibir ante un cambio de imagen, acciono. Y la persona que estaba enfrente mío me miró y yo me di cuenta, y ahí está también esta cuestión de el prestar feedback. atención a lo actual, Uh-huh. incluso a través de una pantalla, de decir, me parece que no te gustó lo que te dije, ¿no? Y ahí obviamente se dio este feedback tan eh, positivo, de decir, no, no me gusta que me digan porque a mí no me gustó cómo me quedó el pelo. Exacto. Bueno, perfecto, es como, clic, Sí, te poder pido expresar disculpas, esa idea. yo también me puedo equivocar, Uh-huh. entonces se da constantemente esta situación. Sí, y a veces Eh, nos enfrentamos esto, a veces hay como un gran error del sentido común, ¿no? De esperar que el otro actúe de esa manera o pensar que todos tenemos que actuar de la misma manera, y entonces a veces es muy útil el poder expresar ideas de manera habilidosa, ¿no? Y esto que decíamos sobre alguien agresivo no tiene que ver con esto, con un golpe, o a veces como el modo en que me estoy comunicando. exacto, pues, hasta mi buena voluntad el otro día pudo haber sido agresiva para la otra persona, y yo lo que menos quise fue ser agresivo, pero es como un poco de qué forma lo transmito y de qué forma lo recibe la otra persona. Exacto, bueno, pero ahí hubo una lectura, quizás esto en este estilo a veces lo que cuesta es, bueno, cuando hablamos de los componentes no verbales, esto hay una mirada muy fija, una postura que te intimida, a veces no se respeta esto Vale, del espacio interpersonal en este estilo, esto que nosotros tenemos hoy en día es diferente, discrepan. pero hay hay una distancia óptima para comunicarnos, ¿no? Con alguien desconocido yo no me acerco tanto y si pasa me voy a empezar a sentir incómoda. Es a veces un ejercicio que está bueno hacerlo con adultos, con chicos, esto de, bueno, ¿ves? Hay un cierto espacio personal que uno tiene que respetar. Y a veces esto, con este estilo,
las personas hay como una distancia que no se respeta tanto, la postura es como más intimidante, hay una mirada más fija, los tonos de voz a veces son más altos, quizás esto hablan y no hay como un feedback frente a esa situación. Entonces tienen un estilo de manejarse de una manera más imperativa. Entonces aquí también es uno de estos extremos, ambos extremos son necesarios para trabajar las cuestiones de habilidades sociales y poder llevar y guiarnos a un modo asertivo. Volvemos a lo mismo, a ver, no todo el tiempo nos comportamos de manera asertiva, somos seres humanos, tratamos de manejarnos de manera asertiva, pero a veces no sucede. Bueno, contemos un poco qué tiene que ver esto del estilo asertivo, ¿no? Esto como siempre lo ubicamos como en el medio. ¿Por qué? Porque teníamos uno de los extremos donde no se podía comunicar lo que sucedía y quedábamos un poco esto a demandas del otro, a responder, al no poder decir no quiero, no sé cómo decirlo, y al que mucho sus derechos sin poder tener en cuenta quizás el derecho del otro. Entonces acá nos encontramos como esto, en el punto medio asertivo, donde se expresa mi opinión, mis deseos, pero teniendo en cuenta al otro, ¿no? Esto de no invalido al otro en la idea de generar o expresar mi idea. Sí, esto muchas veces se trabaja también como qué es lo que querés transmitir. Pasa justamente ahora desde la virtualidad o de esta nueva forma de comunicarnos que lo que nosotros antes trabajábamos como la respuesta inmediata, la respuesta verbal hacia un pedido, además, muchas veces hoy también se traduce en lo que es, me llegó un mensaje y no sé cómo contestarlo. Entonces, bueno, a ver, pensemos, ¿cuál es la idea que vos querés transmitir? No, que no tengo ganas, no sé, ante el pedido, che, jugamos un partido de play. No, no quiero. Bueno, a ver, pará. Está bien, vos le querés transmitir que no querés, pero si vos le decís no quiero, posiblemente lo tome de una manera no muy amigable. ¿Cómo, de qué manera se lo podemos expresar? Expresar tu voluntad, porque no tenés por qué querer jugar a la Play, pero de una manera que el otro no se sienta mal, ¿no? Justamente, o todo lo contrario, en el estilo inhibido sería como jugamos a la Play y decir que sí por más que estés haciendo otra cosa o no tengas ganas. Entonces, ahí siempre volvemos como a lo mismo, es decir, todos los componentes, desde la cuestión mentalista de reconocer mi propia voluntad emocional, el autoconocimiento y después, bueno, de qué forma desde lo verbal, en este caso, o escribirlo o desde un audio lo transmito de una manera lo más adecuada posible. Sí, tal cual, no es lo mismo esto que decíamos, volviendo al ejemplo, ese vestido te queda horrible, ¿sabes que me gustaba más cómo te quedaba el verde? O te favorece, pues el mensaje puede ser el mismo en base a cómo el estilo de comunicación que utilicemos. Me parece que eso es lo importante, y ahí es donde quizás tenemos que poner el ojo cuando decimos, bueno, a ver, ¿cuándo tengo que trabajar mis propias habilidades? A mí a veces me ha pasado con pacientes adultos. No puedo, no sé, no puedo, Sí. que tengo una deuda y no puedo hacer que alguien me la pague. Bueno, ¿cómo puedo hacer? O tengo que reclamar algo y no lo puedo reclamar, o tengo que expresar, no sé, que me gusta a alguien y no sé cómo decirlo. Bueno, y también esto con los chicos. La idea es poder, entonces, en base a esos estilos, o cuando me pasa con un hijo, con un primo, bueno, a ver, veo que alguno de estos estilos, en base a estos extremos, es donde quizás apuntamos a trabajar las habilidades y movernos hacia un lado más asertivo. Y esto también está bueno leerlo en base a estilos, porque muchas veces se habla del entrenamiento en habilidades sociales solo cuando en cuestiones diagnósticas, cuando hay algún trastorno y demás que dificulta quizás el poder aprender esa habilidad o generalizarla. Y no, a veces estas cuestiones de habilidades sociales, como somos estos seres sociales, nos atraviesan un poco a todos. Sí, a mí en ese caso, en ese sentido, siempre está bueno pensar en esta situación, tanto cuando uno habla de crear un grupo de habilidades sociales para chicos que tienen alguna condición o algún diagnóstico que justamente por eso mismo tiene dificultad para generalizar la habilidad, sabe saludar, sabe que tiene que saludar, pero si sale del contexto le cuesta. Pero también, a ver, nos atraviesa en todo momento y como decías vos, Lu, vos podés ser un adolescente o un adulto y darte cuenta que algo está fallando. Y para mí ya, en ambos casos es súper importante darnos cuenta,
primero cuando son los padres a veces los que vienen con la preocupación, obviamente, y entendible de esto de ahora solo asiste a las clases y no habla con ningún otro compañero, entender obviamente la preocupación de ese padre al ver que quizás su hijo está tranqui, tirado en el sillón mirando tele todo el día y no interactuando, y hacer como una diferencia entre, bueno, mira, quizás nosotros no podamos hacer que de esto surja una motivación, porque eso ya pasa mucho por el interés personal de cada uno, pero sí trabajar en que en el caso de que él quiera relacionarse o que quiera responder un mensaje o que tenga que participar de una clase del cole, lo pueda hacer de una manera habilidosa. Eso como por un lado. Y después ahí también está como distinguir que la caja de herramientas está. Entonces yo la puedo ir a buscar cuando la necesito, pero quizás no siempre la necesite, porque está esta cuestión del registro. Exacto, Y sí. para mí está buenísimo tenerlo en cuenta también. Sí, o esto mismo también de que hablábamos en cuanto a, bueno, la verdad que es un contexto donde las habilidades que antes teníamos no las podemos utilizar. Entonces esto, si yo utilizo tal herramienta en tal situación y voy a insistir y no va a funcionar, y entonces me voy a frustrar. Entonces la idea es, frente a esto también, bueno, de pensar cómo acompañamos, no solo a los niños, sino también los adultos, esto a veces frente al aislamiento y el impacto que eso genera a nivel emocional, tenemos que seguir tratando de buscar la forma de seguir teniendo espacios sociales, ¿no? A veces esto de, ¿y cómo articulamos? Porque también a veces es, o sea, a mí me ha pasado con amigas de videollamadas, y hablar todo el tiempo de la cuarentena, de lo que no, de, no sé, de cuántas veces pasaste la bandina. Llega un momento que te frustra, te aburre y te enoja más con la situación. Entonces, también a veces pensar en juegos, en otras intervenciones para no estar hablando siempre de lo mismo y frustrarnos. Lo mismo con los chicos. A veces quizás proponerse una videollamada a los chicos, todos sentarse en una mesa y hablar. Entonces, bueno, quizás como Exacto. adultos, guiarlos en juegos, hay aplicaciones, está el Uno, hay, no sé, apalabrados, hay un montón de hoy de apps que pueden Sí, ayudar. reinventarnos teniendo en cuenta esto, que podemos flexibilizar, podemos adaptarnos a otro contexto mientras tengamos ganas y de hacerlo lo podemos hacer de una manera justamente habilidosa. Mismo explicar cómo se juega algo a través de esta nueva modalidad. Yo el otro día jugaba con mi ahijada al ahorcado, jugué, no sé, un montón de tiempo y era ella la que me enseñaba cómo hacer, porque ni siquiera es una aplicación, es, no, vos agarrás tu hoja, yo agarro la mía, contamos las letras, entonces Resolvamos. está buenísimo, ¿entendés? Porque estuvimos un montón de tiempo conectadas y estamos hablando de nada que ver con lo que es el trabajo y demás, es un momento de placer y de compartirlo. O mismo también pienso en esto de que hoy en día, antes te tocaba en el timbre que decíamos, bueno, vengo a tomar mate. Ahora, eso no es, o sea, eso no ocurre, y no solo eso, sino que la videollamada no es algo que eso está buenísimo también pensarlo como, uno no hace una videollamada sin avisar, es como bastante invasivo, y ahí quizás lo podemos hacer como en el paralelismo con el espacio personal, decir, bueno, tenés ganas de hablar con alguien, avisale, preguntale si puede, porque nos estamos como metiendo directamente en las casas, y Sí, eso también hay eso se que ha tenerlo en trabajado. cuenta. O esto de lo que hablábamos, el componente no verbal, de bueno, llevar la mirada, ahora tenemos que, no tengo unos ojos enfrente, tengo la cámara del celu, el tono de voz que quizás es diferente al que tenemos que utilizar de manera presencial. Y son todas estas cuestiones que vamos a tener que ayudarnos a nosotros y ayudarlos a los chicos también a generar esa habilidad. Y esto que no sé, vos el otro día contabas que, bueno, no sé, generar pijamadas online, buscar, porque la verdad que es muy necesario para el Sí. desarrollo también de los chicos, el aspecto social, esto que hablamos. Es muy importante generar espacios sociales porque eso nos va a generar habilidades, habilidades que nos van a permitir expresar ideas, expresar sentimientos, resolver problemas, y todas esas son habilidades que necesitamos en nuestro día a día. Sí, o mismo esto de, antes nosotros compartíamos el espacio físico, entonces si nosotros estábamos juntas en el cónsul y de repente me llegaba un mensaje gracioso, yo te lo compartía. Ahora eso no es espontáneo porque no estamos compartiendo el espacio, entonces muchas veces hay que crearlo. Y lo que trabajamos también un montón es esto, che, ¿te gustó lo que recibiste? ¿Te pareció gracioso? Probá de compartirlo con alguien, o sea, compartí desde la virtualidad algo que te hizo bien, del mismo modo que lo hubieses hecho si estabas con alguien.
compartí esto que mira, esto me pareció gracioso. Entonces nos reímos juntos y creamos un tema de conversación y nos sentimos más conectados a la distancia. Quizás Sí, exacto. también empezar a ver esas cosas. Sí, de buscar la forma, como recién ahí Ivani decía, también aprender que no estamos disponibles todo el tiempo. También es a veces resguardar nuestro tiempo. Ah, no lo vi eso, no sé si se me tildó a mí. Ay, puede ser, puede ser. Nada, y esto, buscar como también los momentos donde voy a poder estar más receptiva a estas situaciones, cuidar también de nuestro tiempo hoy en día. Y también esto con los Sí. chicos, bueno, como hablábamos, buscar quizás cuestiones activas para que sigan teniendo un espacio. Bien. ¿Cómo? Bueno, parece que... ¿Se escuchó? Se me cortó un cachito a mí. No. No, a ver, lo que hablamos un poco de esto, de buscar cómo seguir generando esos espacios sociales que son tan importantes. A veces nos preocupamos por las cuestiones pedagógicas que obviamente son fundamentales, pero también la escuela o el trabajo también era no sé, un momentito donde tal cual nosotras nos pasaba entre paciente y paciente un café y contábamos lo que había pasado en la semana o alguna situación. Entonces también tratar de generar esos espacios porque son necesarios en el desarrollo de nuestras habilidades. Tal cual. Acompañando a los chicos en eso, ¿no? Y esto que hablábamos, ¿puedo tener dificultades en las habilidades? Sí, y a veces no tiene que ver esto con un diagnóstico, que esto que infiera en cómo podemos generalizar o aprender estas habilidades, esto se puede aprender, a veces también tiene que ver con esto que decíamos, con modelos que quizás no ayudaron a ese aprendizaje, a contextos. Entonces, Sí, ahí para que no, porque una de las preguntas que habían hecho era justamente esto de cómo hacer para que mi hijo me conteste bien, y ahí que dijiste lo de los modelos, cuando le pido algo, bueno, creo que como para que no pase la pregunta en sí, no la respuesta, porque ojalá la tuviésemos, pero hablándolo, un poco pensábamos también en esto, bueno, primero pensemos en de qué forma yo suelo contestar, si esto es algo que se pudo haber aprendido por observación en casa y de repente me quejo porque él me contesta mal, pero si realmente me pongo a pensar, capaz que yo también le contesto mal, y si no es así, ahí está la cuestión también de la expresión emocional, de imponer esta cuestión de, mira, para mí me estás hablando mal, estoy expresando mi derecho a que me trates bien de una manera empática y asertiva, entonces también ahí estoy enseñando, entonces que todos podemos tener un mal día, todos podemos contestar bien o peor en algún momento, pero que nuestra conducta generalmente tiene un impacto y una consecuencia en los otros, eso también es algo que se va adquiriendo y se va aprendiendo y reforzando todo el tiempo a través de distintas situaciones. Sí, tal cual, y a veces aprendemos que las habilidades también tienen que ver con esto, bien decíamos, aprendidas, son conductas, y se dan en interacción. También a veces tener en cuenta en eso, si nosotros respondemos a veces positivamente a ese pedido que está mal elaborado, también reforzamos a veces tener cuidado. Hay que como también tener en cuenta que estamos en el medio de una pandemia, tenemos que validar a veces situaciones, tener paciencia, respirar, pero a veces también quizás frente a otras situaciones, bueno, moldear el pedido de una manera diferente, responder a ese pedido, porque a veces, muchas veces, cuando se dice de buena manera no lo escuchamos frente a otras situaciones, entonces estar muy... Y ahí es más aprendizaje por experiencia, exacto. Entonces, frente a eso también estar atentos. Yo no tengo las preguntas, ¿vos las tenés? No, recuerdo que una hacía referencia, me quedó más puntual porque era cómo hacer que conteste bien, y bueno, un poco relacionarlo con esto. Después recuerdo que nos habían preguntado si tenían que ver o tenía relación con las emociones, y creo que bueno, un poco lo fuimos diciendo a lo largo de toda la charla, pero claro que sí, o sea que el reconocimiento de nuestras propias emociones y la forma en que las expresamos es algo que está atravesado por la habilidad social, que para poder expresar algo de buena manera tengo que saber qué es lo que quiero expresar. Entonces, si quiero expresar mi tristeza, la tengo que reconocer. Entonces, el trabajo está súper articulado siempre con la relación emocional. Creo que también una de las preguntas era sobre EBT, ¿no? Acerca de bueno, que sí, que obviamente apunta a otras cuestiones, pero tiene que ver con el enseñar esto, regulación emocional, a través del entrenamiento de habilidades. Es algo más específico, pero sí que se utiliza un montón.
Tal cual, exacto. Y después, bueno, creo que habían preguntado si había talleres y por supuesto que sí. Los talleres por lo general los orientamos hacia los, no solo la edad, sino los intereses en común de las personas que pueden formarlos. Entonces muchas veces la edad siempre es fundamental, se tiene en cuenta que sean chicos más o menos de las mismas edades o adultos o grupos homogéneos en ese estilo, pero también que tengamos temas en común a la hora de trabajar la habilidad, ¿no? Y Porque aprender las también a habilidades sociales... generarlos, a veces también está bueno aprender a generar otros intereses, ¿no? Exacto. De escuchar otros y ver si puedo aprender algo del otro, que también está buenísimo. Es verdad, eso también, cuando los grupos son quizás más por edad, trabajamos mucho en respetar el interés, ahí antes de que se termine el tiempo, me acuerdo quizás lo que hicimos el año pasado de la obra de teatro, que fue como un claro ejemplo de todo lo que aplicamos durante el año, que con un grupo de taller hicimos una obra de teatro como proyecto y ahí fue poner en práctica todo el aprendizaje, desde la tolerancia a esto no me gusta porque cada uno elegía su personaje y ha pasado de que, no, este no, No entonces, te hiciste bueno, igual. ¿por qué caer de un? Claro, entonces ahí fue como que vimos como el resultado de un trabajo de ellos, obviamente, pero con esta orientación de flexibilizar, de saber que el entrenamiento, aunque parezca un poco frío decirlo, tiene un resultado porque uno se va adaptando a estas nuevas situaciones o a esta nueva forma. Si a mí no me gusta ese personaje y el personaje se va de la obra, yo estoy aprendiendo que lo que no me gusta no pasa y la realidad es que eso no es así. Entonces, en el ambiente controlado del taller, trabajar con la tolerancia, con la adaptación, es algo que está muy bueno, tanto en chicos como en grandes, por supuesto. Es controlar la incomodidad, como quien diría, en Sí, algún y que momento. esto también nos va a permitir esto desempeñarnos mejor en otros ámbitos. La verdad que los ámbitos que uno va desempeñando o participando en la vida, no siempre hablamos esto de intereses compartidos y demás, y está bueno poder tolerarlo, ¿no? Y esto porque muchas veces las habilidades tienen que ver con reclamar, o esto que muchas veces quizás más, no, en adultos y en chicos también, el aceptar una crítica, ¿no? Estas cuestiones que a veces tenemos que aprender mucho nosotros. Bueno, la guía un poco Que los era... trabajos, ya de grandes, el miedo a equivocarme, entonces evito para no equivocarme y si me equivoco tengo que aprender a tolerar la crítica. Bueno, tolerar una crítica es una habilidad que también está muy entrelazada con lo de los derechos, porque yo puedo recibir una crítica siempre y cuando esté hecha de una manera adecuada y si no está invadiéndome en otro nivel. Entonces también, por eso es algo que se trabaja todo el tiempo, mismo nosotras, desde la supervisión, siempre trabajamos esta cuestión de la habilidad, de cómo hacer para llevar a cabo algo que quiero. Exacto, sí, y esto que me parece que está bueno, la verdad que, bueno, ahí voy leyendo un poco lo que van poniendo, espero que se haya podido entender, es un tema como súper amplio para hablarlo en un vivo, queríamos que se entienda, espero que haya sido así, Porque que está por terminar. logrado ser asertivas en esto, pero bueno, tiene que ver un poco con estas cuestiones de, como hablábamos, la verdad que los estilos de comunicación solemos tener un estilo más predominante, pero a veces las situaciones pueden corrernos un poco de eso y necesitamos a veces replantear esto de los componentes, de cómo lo hacemos, qué estilo estamos utilizando. Y creo que es una situación también para repensarlo y como decíamos, es muy importante esto de flexibilizar. Hoy probablemente las habilidades que antes teníamos no van a funcionar de la misma manera y si nos quedamos con herramientas que no funcionan, no podemos resolver el problema y eso genera todavía un impacto más negativo emocionalmente. Exacto, y como para ir terminando esta cuestión, tanto como si me doy cuenta por mí mismo de que algo no me está funcionando, como si veo que a mi hijo, a mi sobrino conocido le está haciendo difícil enfrentarse a determinada situación, siempre se puede contar con estos espacios de taller en donde tratamos justamente de poner en práctica estas situaciones, de trabajar y entrenar cuestiones que a veces realmente no son espontáneas, por todo lo que venimos nombrando desde hace un rato. No es Exacto. siempre por lo mismo, y no siempre en la misma situación. Sí, sí, y bueno, y que creo que es lo importante el tener en cuenta que se pueden aprender y se pueden trabajar
y guiarnos un poco en eso, tanto nosotros como para todos. Y eso está bueno, el poder ir aprendiéndolo juntos. Muy bueno, creo que nos tocó a todos aprender como frente a esta situación, nuevas habilidades, y en ese camino estábamos, y por eso la idea de poder conversar un poquito acerca de esto. Exacto, yo no veo ahora si alguien preguntó o dijo algo más, me quedo súper tildado, pero ya se está por terminar el tiempo, así que bueno, por mi parte, muchas gracias, Lu, como siempre, es un placer todo con vos. Te extraño mucho también, así que bueno, nosotros estamos encontrando nuestro modo alternativo de seguir en contacto, videollamadas y demás, es importante. Somos Lu y Lu, como los chicos. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por las cosas lindas que nos dicen. Y bueno, muchas gracias, Lu, por tu tiempo, por tomarte un sábado para hablar. Al equipo, beso a Vali, sobre todo, que nos dio este espacio, que muy agradecidas también. Ahí todas las chicas también del equipo acompañando, unas genias, que también besos a todas, no las puedo leer. Bien. Bueno, les mandamos un saludo y cualquier cosa, duda o consulta, estamos en las redes por ahora, generando espacios de amigo de manera creativa, por favor. Exacto. Más claro. Sí, queremos recibir propuestas. Bien, bueno. Bueno, gracias, Luchi, nos vemos. Todos bien. Chau. Chau.